Y un día más, con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 749, dice así. El artículo sobre la Iglesia, se refiere al artículo de fe sobre la Iglesia, depende enteramente también del que le precede sobre el Espíritu Santo. En efecto, después de haber mostrado que el Espíritu es la fuente y el dador de toda santidad, confesamos ahora que es Él quien ha dotado de santidad a la Iglesia. La Iglesia, según la expresión de los padres, es el lugar donde florece el Espíritu. O sea que en el punto anterior decía que el artículo de fe sobre la Iglesia depende enteramente de lo que se refiere a Jesucristo. Y ahora dice, el artículo de fe sobre la Iglesia depende enteramente de lo que se ha dicho antes sobre el Espíritu Santo. Es remarcar lo mismo, pero en clave del Espíritu Santo, Es volver a remarcar que la Iglesia no tiene esa luz propia, sino que la tiene reflejada de Cristo. La Iglesia no tiene santidad propia, sino que la tiene recibida de Jesucristo. El Espíritu Santo es fuente y dador de santidad. Por eso la Iglesia nos atrevemos a decir que es santa y santificadora. ¿Cómo santifica si no es porque ella ha sido santificada? La Iglesia no es la fuente de la santidad, en absoluto. La Iglesia ha recibido del Espíritu Santo la santidad y la capacidad de santificar. E incluso, pues hay que decir que algunas personas han querido como escandalizarse, ¿no? Habrá tiempo de hablar de esto, ¿no? Habrá tiempo de hablar de en qué sentido decimos que la Iglesia es santa. Algunos se escandalizan de ello, porque incluso buscan algún texto en el Evangelio en el que se dice, y no llaméis santo a nadie en la tierra, porque solamente hay un santo que es Dios nuestro Padre, ¿no? Solamente es santo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, pero yo creo que es entender esa expresión pues de una manera reduccionista, porque el pecado no consiste tanto en llamar santo algo de la tierra, sino en olvidarnos que aquí es santo todo lo que Dios ha santificado y que nada es santo por sí mismo. Ninguno de nosotros somos capaces de santificarnos si no somos santificados por Dios. Dios es tan santo que difunde santidad. Por lo tanto, sería un error pues pensar que para subrayar la santidad de Dios, pues no hay que reconocer o hay que dejar en la penumbra todas las obras santas que Dios ha hecho a su alrededor. Pues para subrayar la santidad en una familia de un padre y una madre, una forma hermosa de subrayarla es ver cómo han sembrado esa santidad en sus hijos. Como los hijos son reflejo de las virtudes que los padres les han dado, ¿no? Pues algo así ocurre con la santidad de la Iglesia. La Iglesia es santa porque ha sido santificada por el Espíritu Santo, que es la fuente de toda santidad, y porque le ha dado ese ministerio de santificación. Y la Iglesia no le hace sombra ni le quita protagonismo a la santidad de Dios, todo lo contrario. La Iglesia lo que hace es ser el gran altavoz que grita a todos los costados, ¿no? Santo, santo es el Señor nuestro Dios, fuente de santidad. Pues la Iglesia no está llamada a hacerle competencia a la santidad de Dios, por Dios, todo lo contrario. Es una santidad recibida. Igual que antes decíamos que es una luz reflejada, pues aquí hay que decir, es una santidad recibida. Recibida y llamada a transmitir, nada más. Por eso dice una hermosa expresión de San Hipólito, igual que el punto anterior del Catecismo utilizaba la imagen de que Cristo es el sol y la Iglesia es la luna, aquí utiliza otra hermosa imagen. La Iglesia es el lugar donde florece el Espíritu. La Iglesia, pues, San Hipólito pone aquí es como un jardín donde florece el Espíritu. Un jardín evocando también pues la imagen del jardín del Edén, en el paraíso terrenal. Un pequeño paraíso
donde florece el Espíritu. Os decía antes que ayuda mucho a entender lo que es la Iglesia, la imagen de María, que la Iglesia tiene en María la imagen más acabada, la imagen más perfecta, ¿no?, de lo que está llamado a ser la Iglesia. Pues fijaros, la Virgen, en esa advocación del Carmelo, de la cual tantos oyentes sois devotos, somos devotos, ¿no? Pues la palabra, la traducción de la palabra Carmelo es precisamente jardín, un jardín floreciente. Eso es lo que es María, un jardín floreciente en el que Dios ha sembrado las flores más hermosas de la santidad. Un jardín floreciente en el que el Espíritu Santo se complace, ¿no?, en difundir el olor de santidad. Eso es lo que es el ser de la Iglesia. Es, como dice San Hipólito, donde florece el Espíritu. Y en ese jardín, pues en el que Dios ha hecho florecer el Espíritu, en ese pequeño paraíso, ¿no?, que es como un paraíso aquí en la tierra y está llamado a florecer en la Jerusalén celestial, en el cielo, pues por ese jardín uno ve muchas flores, ve las flores de los mártires, de los santos, de las vírgenes, de las familias santas, de tantas personas humildes que han entregado su vida y la han desgastado por Dios. Ese es el jardín en el que el Espíritu Santo ha hecho florecer tantas vocaciones, ¿no?, y de una manera tan hermosa. Así pues, estamos llamados a que cuando uno ve en la Iglesia cosas buenas, lo que tiene que decir, lo que tiene que brotar de su corazón es gloria a Dios. Gloria a Dios por esta persona que he conocido. Gloria a Dios pues por ese sacerdote sacrificado en sus pueblos pequeños, por ahí perdidos, ¿no? Gloria a Dios por ese enfermo que se entrega y se consagra en sus sufrimientos de una manera gozosa, se entrega a Dios, ¿no?, por el fruto del apostolado de la Iglesia, por la conversión de tantas personas alejadas. Gloria a Dios. Glorificamos a Dios por la santidad que ha hecho florecer en este jardín. La Iglesia es el jardín donde florece el Espíritu. Que hay también cardos, que hay también zarzas, que hay también abrojos, ya lo sabemos. Jesús nos ha dicho que no nos dediquemos a arrancarlos. No vaya a ser que arranquemos también las flores. Jesús nos ha dicho, eso déjamelo para mí. Esa tarea es mía. Tú no te dediques a distinguir entre flor y zarza, no vaya a ser que te pinches. Tú glorifica a Dios por todas las flores que veas y tú procura también ser una flor que glorifique a Dios, que le agrade, y que haga de tu vida una bendición de suave olor, que proclame la santidad de Dios. Que quienes te vean glorifiquen a Dios, ¿no?, y vean en ti un reflejo de su santidad. Por lo tanto, este punto del catecismo nos dice, esto que es la Iglesia, este artículo de fe que es la Iglesia, depende en todo, procede en todo de lo que antes hemos hablado sobre el Espíritu Santo. Y el punto 750 dice, creer que la Iglesia es santa y católica y que es una y apostólica, como añade el símbolo niceno-constantinopolitano, es inseparable de la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el símbolo de los apóstoles hacemos profesión de creer que existe una Iglesia santa, y no de creer en la Iglesia para no confundir a Dios con sus obras y para atribuir claramente a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su Iglesia. Bueno, pues aquí se nos dice una cosa, el catecismo, a la hora de explicar el credo, sigue la estructura del credo apostólico, de lo que nosotros llamamos el credo corto. Aunque luego también nos va recordando que el credo que llamamos largo, que es el credo niceno o niceno-constantinopolitano, pues tiene ese nombre tan complicado, pues del concilio de Nicea y del concilio de Constantinopla, ¿no? Pero digamos que el catecismo sigue la estructura del credo corto, del credo apostólico. Y cuando el credo niceno, el credo largo, le añade algo, bueno, pues nos lo dice más o menos. Entonces, ¿qué viene a decir este punto? Pues que el credo corto, el credo apostólico,
dice de la Iglesia, creo en la Iglesia Santa Católica. Y es el credo niceno el que le añade que es una y es apostólica. O sea que sabéis que el credo niceno se desarrolló más que el credo apostólico, que el credo corto, pues en la medida en que la Iglesia tenía que ir dando respuesta a las herejías que iban surgiendo en su tiempo, ¿no? Por eso esa explicitación mayor del credo niceno, del credo largo, tiene como razón de ser dar respuesta a las herejías de su tiempo. Pero entre uno y otro, entre el credo apostólico y el credo niceno, salen estas notas de la Iglesia: santa, católica, una y apostólica. En este punto esto es lo principal, en el 750 es lo principal que se nos subraya, pues volviendo a insistírsenos en que no hay que confundir a Dios con sus obras y que hay que atribuirle a Dios la bondad de los dones que Él ha puesto en su Iglesia. Necio sería quien al ver una obra no pensase pues en el autor de la obra, y necio sería quien al ver la Iglesia pues se olvidase de su Señor, de aquel que la engendró, aquel que la convocó. De punto. Alabado sea Jesucristo.